Bien, y les comparto. Bueno, él va a trabajar con área entre curvas, ¿sí? Después un problema de física, de aplicación indefinida. Después un problema de aplicación de integrales definidas, el 3. Luego un problema de integrales también de familia de curvas, digamos, de integrales indefinidas. Después uno de volumen de sólido y uno de longitud de arco. Son todos los temas que entran en para este parcial. Bien, bueno. Primer punto, hallar el área comprendida entre estas curvas. Entonces, les dejo un ratito para que hagan la A. No vamos a hacer las dos, sino vamos a hacer una sola. Hagan la A y ahí después las controlamos. ¿Sí? Bueno, ¿pudieron hacer? Primero cargamos las gráficas. Me pide el área entre las curvas. ¿Pudieron hacer? Profe, ¿no? Una consulta. Sí.
Los puntos que nos van a sumar para este parcial van a ser 1,5 también, como para el último, como fue en el... ¿El bono vos decís? Sí, 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 sí. sí. Bueno, gracias, profe. Sí, sí, el mismo bono. Ahí yo pude hacer, profe. Bueno, a ver, qué comando pusiste? Con el que dice integral entre. Sí, integral entre, bien, Primero busqué la intersección entre las dos ecuaciones, digamos, las dos funciones. muy bien, muy bien. Eso es lo que hacemos en la práctica también. En la práctica siempre buscamos la intersección, solo que hay que hacer ecuaciones para encontrar estas intersecciones. En la hoja, digamos, cuando estamos en un parcial, en cambio acá GeoGebra, uno pone intersección entre dos curvas y ya me da todos los puntos. Bien, después, Y después con el comando integral entre. Es la suma entre... integrales. Y en Bien, la primera sería sí, cuando ponemos integral entre, tenemos que poner primero la función techo, o sea, la roja, que es G, y después ponemos F, para que nos dé positivo, si no nos va a dar lo mismo, pero negativo. En extremo inferior, vamos a poner que, ¿cuál sería nuestro extremo inferior? el punto A, digamos, el primer cruce. Claro, ¿y cómo pusiste? Yo puse un punto porque si ahí pongo A, no lo toma. Tuve que poner un punto aparte, digamos. O si no, creo que Pero te quiero directamente... decir, ¿vos copiaste el número este? No, no, yo puse un punto, digamos, en donde, Sí, en tal intersección, así podía poner la letra y era sí. más aproximado, digamos. Pero copiando el valor Bueno, creería que sería lo mismo. también. Pero la mejor manera o la más práctica es poner X de A, creo que esto lo habíamos visto ya. Con eso que hacemos, tomamos el valor X del punto A, la abscisa del punto A, exacta. O sea, no redondeada, no. La considera GeoGebra, porque acá puede ser que después de este 9 vengan otros decimales, que GeoGebra te lo esconde porque nosotros no le pedimos que nos muestre más decimales, ¿no? Entonces, la manera más apropiada es poner X de A, no copiar, porque si yo copio acá, probablemente estoy errando ya a partir de este decimal, ¿no? Así que bueno, lo mejor sería hacerlo así. Y luego X de B. X, pero luego ponemos el nombre del punto. ¿Qué hace GeoGebra? Toma este, la abscisa, y acá toma esta abscisa. Entonces le damos Enter, van a ver que pinta exacto, o sea, no deja nada afuera. Porque si uno tomara este número y hace zoom, puede quedar algún huequito blanco sin área, ¿eh? Aunque sea muy pequeña la diferencia, vale la aclaración en este caso. Bueno, pero ese no es todo el área entre las curvas, ¿no es cierto? Es una parte. Bueno, entonces, luego tenemos que calcular otra integral entre. Ahora la función techo, ¿quién va a ser? Para la segunda parte, el techo pasa a ser, ¿quién? F de X. Claro, F. Y el piso pasa a ser G. El extremo inferior, ¿quién sería? X en función de B. El X de B, ¿sí? Y el X de C sería el último extremo. Fíjense que ahora me dio los dos valores positivos.
Y si yo quiero saber el área total, podemos poner que la total sea igual a A más B. Bueno, no me dio, me separó todo por poner el nombre ese. Podríamos poner así nomás, B más, perdón, A más B. Ahí nos da el número y luego lo podemos arrastrar acá para saber el total, ¿no? Este es el área total. Bueno, ¿qué errores se pueden cometer acá? Un error es poner integral entre y tomar todo completo. Pero ¿qué pasa si yo tomo todo completo? Por ejemplo, del XA hasta el XC completo. Lo voy a borrar esto. Borro. Supónganse que yo hago la integral entre. Acá. Integral entre F y G. Desde el X de A hasta el X de C. Yo le doy Enter y pinta perfectamente, pinta lo que yo quiero. O sea, de pintar lo pintó sin problema. Pero me da negativo. Primer cuestión ya que hay que atender acá. Segunda cuestión, ni siquiera el valor es igual, porque uno diría, bueno, me dio negativo, le cambio a positivo y ya está, como muchas veces se hacen los parciales, ¿no? Pero no tiene nada que ver un valor con otro. ¿Por qué pasa eso? ¿Dónde está el error ahí? En que hay que hacer por partes primero, desde A hasta B y desde B hasta C. Claro, porque si no, como hay cambio de techo y piso, me queda, este primero me queda negativo, me queda positivo. Entonces negativo y positivo se restan entre ellos y termina quedando, como este es mucho más grande que este, termina quedando negativo. Moraleja de todo este caso, siempre hay que tomar todos los puntos de intersección porque ellos son los que definen cuántas integrales yo tengo que hacer, ¿sí? Porque siempre que haya una intersección puede ser que cambie techo y piso, puede que no. No sé, se me ocurre una curva, por ejemplo, así, y otra que vaya cortando así, que rebote, no sé, qué sé yo. O sea, y acá se cortan, pero nunca cambia techo y piso. Siempre el techo es el de arriba y el piso es el de abajo. Pero la mayoría de las veces cuando se cortan, hay una curva atraviesa la otra, ¿no? Bueno, en ese caso va a haber cambio de techo y piso, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta nomás, porque esto ya nos sirve también para cálculo de áreas en nuestro parcial práctico. Bien, con eso estaría ese primer punto. Después le va a quedar a usted pendiente el otro. Vamos a pasar al 2. Este ya lo hicimos, uno muy parecido. Se lanza una bola verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 96 pies sobre segundo. El único dato que nos da. ¿Cuánto tarda en alcanzar la máxima altura? ¿Cuál es la máxima altura? ¿En qué instante su velocidad es la mitad de la inicial? ¿Y cuál es la altura de la bola en ese instante? Bien, si ustedes se acuerdan de esta clase cuando la hicimos, nosotros no recurrimos a las fórmulas de cinemática, o sea, en ningún momento yo les dije vayan y busquen en las fórmulas que dieron en física, si bien se pueden usar,
pero la idea acá era usar integrales para deducir, eh, las fórmulas, ¿sí? Entonces, la idea de la que partíamos era la siguiente. Nosotros teníamos que la aceleración. ¿Qué aceleración tenemos en este problema? Un tiro vertical. ¿Va a ser la gravedad? Claro, la aceleración es menos g, digamos, porque estaríamos orientando un tiro vertical hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, o sea que tenemos sobre el objeto estaría actuando menos g nada más. Y entonces, como tenemos esta aceleración, pero la velocidad está en pies sobre segundos, tendríamos que poner cuánto va pies sobre segundos al cuadrado, la aceleración. Esto ya habíamos hecho también, daba 32 y algo. La aceleración, a ver si alguno googlea o se acuerda. ¿Cuánto daba la aceleración? ¿Tienen por ahí a mano alguno? 32,16 me dice acá, profe. Ah, buenísimo. Sí, lo mismo. Bien. 32,16. Bueno, arrancamos de ese dato. Si yo quiero obtener la velocidad, pero conozco la aceleración, ¿qué operación matemática haríamos? Integral. Claro, la integral de menos 32,16. Diferencial de tiempo. Bien. Resulta que vamos a obtener acá. Ya le vamos a ir pidiendo a GeoGebra que lo haga. No lo vamos a hacer nosotros, sino primero definimos A, podemos poner A va a ser igual a de X, podríamos poner, vamos a usar la variable X, es igual a menos 32,16. Esa función es una función que si yo la tengo que dibujar es una función constante, ¿no? La aceleración es constante. Luego le aplicamos la integral a y me da una recta. Se le agrega la X solamente, en nuestro caso sería T. Bueno, pero algo me está faltando. A ver si ustedes se dan cuenta qué me está faltando. Que la velocidad tiene que pensar en 96 pies por segundo. Claro, ahí está. O sea que esto me da así. Pero hay que sumarle una constante. Como toda integral indefinida, se le suma una constante. Pero esta constante, como estamos en el contexto de la velocidad, es la velocidad cero, o sea, la velocidad para cero. Cuando el tiempo sea cero, esto se anula y me queda sola la constante. O sea que acá en GeoGebra lo que vamos a hacer es a f, que ya lo tenemos acá, le vamos a sumar la constante que es 96. Ya podemos ir ocultando esto y nos vamos quedando con los verdaderos valores, ¿sí? O sea que la velocidad, acá,
La velocidad me queda menos 32,16 tiempo más 96. Bueno, y para obtener el espacio, ¿qué hacemos? La integral de la velocidad. Entonces ahora vamos a hacer la integral ¿de quién? De g de x. De g. Perfecto. Ahora, ¿esa está bien así? ¿O hay que agregarle una constante de integración? Tiempo cuadrado más 96 por tiempo. Bueno, ¿y la constante cuánto vale? Que es el espacio que el espacio inicial, ¿no es cierto? Para tiempo cero, claro, para tiempo cero, ¿cuánto vale el espacio inicial en nuestro sistema de coordenadas? 0 porque se lanza desde el suelo. Claro, ahí está. Entonces, si uno interpreta todo eso, ya el ejercicio está casi terminado. Lo que nos faltaría es recortar estas gráficas, porque en realidad el dominio de la función, el dominio de esta función, no puede ser así como está, considerando el suelo y que esto empieza y que el tiempo no es negativo. Entonces, a ver cómo podemos ir recortando las distintas gráficas. Por ejemplo, la gráfica A, ponemos A, y ahí vamos a poner la restricción para X. ¿Desde dónde hasta dónde tiene sentido este modelo matemático? Desde 0 a, en este caso, hasta 6. Hasta casi 6. Bueno, y ese casi, ¿cómo se puede sacar exactamente? Para saber si vale 6 o cerca, ¿ven? Ahí. Con una intersección. Con intersección. O con ceros. Por ejemplo, uno podría trabajar con raíces de esta. Ahí tenemos. Entonces, la función A la vamos a definir entre 0 menor a x menor a, en vez de copiar eso, ¿qué podemos hacer? En vez de copiar 5.97, ¿qué hacemos? ¿B? X de B. Hay que... Creo que si ponemos B solo no te va a tomar. Creo. Bueno, ahora podemos borrar esta porque ahí ya está. Lo mismo vamos a hacer con la función G. La función G la vamos a restringir entre 0 menor a X menor a X de A de B. Y ocultamos. Y por último, me queda la parábola, que se llama, ¿cómo se llama? H. Bueno, H también la vamos a restringir entre 0 menor a X menor a X de B. Ahora sí podemos ocultar. No. En rigor de la modelización sería este el modelo matemático, ¿sí? Este es el modelo del espacio en función del tiempo, el modelo de la velocidad en función del tiempo y de la aceleración en función del tiempo. Si uno deja sin restricciones, y bueno, no sería correcto porque el dominio de esta función está dado por el contexto. No tiene sentido pensar que la piedra traspase el suelo y que siga yendo para abajo, ¿no? Al menos eso no está aclarado. Bueno, una vez que tenemos esto, ya es más simple responder a las preguntas que eran, miren que voy a borrar las anotaciones. ¿Cuánto tarda en alcanzar la máxima altura? ¿Cuál es la máxima altura? ¿En qué instante su velocidad es la mitad de la inicial? ¿Y cuál es la altura de la bola en ese instante?
sea, son 4 preguntas que se responden una vez que yo tengo el modelo matemático armado. ¿Sí? Acá, si ustedes quieren, le pueden ir agregando los detalles después. Le ponen los cartelitos a cada cosa. Esto sería el espacio en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Punto máximo, ¿se acuerdan que se saca con extremo? Ahí. Ahí están las coordenadas. Y acá está la respuesta a las 2 preguntas. ¿En qué momento alcanza la máxima altura y cuánto es la máxima altura? Bueno, esto en los parciales, en el parcial de laboratorio, a mí me interesa que ustedes no solo encuentren el punto, sino que se tomen el trabajo de aclarar. Porque ahí yo me doy cuenta qué están interpretando ustedes. Entonces, mínimo aclaren acá al lado que esto es el tiempo. Hay algunos que me contestan todo en oración, está genial, bien prolijito, bueno. Tiempo y esto es la altura máxima. ¿Estamos? Tiempo en el que alcanza la máxima altura. Sí. Bueno, y después me dice, ¿en qué momento la velocidad fue la mitad que la velocidad inicial? La velocidad fue la mitad de la velocidad inicial. A ver si pueden resolver eso. Habría que poner la función q de x en función de 0, si mal no me equivoco, A y a ver, eso, sí. y tengo entendido que habría que poner q de x en función de 0 y el resultado que nos dé, dividirlo por 2. A ver, Q te está dando la posición del objeto. ¿Sí? Q es la función verde, pero en realidad es la parábola. Bien, yo lo que les pedí es la mitad de velocidad inicial. ¿En qué momento tienen la mitad de la velocidad inicial? Sería igualar la primera integral a, creo que la velocidad inicial era 96 sobre 2 Sí, y despejar x. bien. O sea, vos lo estás pensando en CAS, más o menos, porque, Sí, sí, para el cálculo sí. bien, entonces ponemos en CAS. La primera integral se llama, ojo que tiene que tener la constante, ¿eh? O sea, tenemos que trabajar con G. Entonces, G, yo quiero que sea igual a 96 sobre 2. ¿Sí? Y quiero saber para qué valor sucede esto, ¿no? Me queda planteada una ecuación, le pedimos que nos resuelva, y ahí nos dice que para 1.49 de X, la velocidad fue 48. O sea que tengo que trabajar sobre la fórmula de la velocidad, no sobre el espacio. Esa es una manera, a ver si alguien hizo de otra manera. Esa sería la resolución algebraica. Como trabajamos en la carpeta, generalmente, trabajamos con resoluciones algebraicas, porque los gráficos nos cuestan el doble de hacer, entonces. Pero ahora en GeoGebra tenemos el gráfico también. ¿Cómo sería la resolución gráfica?
¿Nadie hizo resolución gráfica de esto? Cuando me refiero a gráfico, digo intersecciones, ¿no? Sacar la solución de una ecuación, pero usando el comando intersección entre curvas. Sería en este caso la intersección entre la curva roja y la verde. No precisamente. Porque ahí la intersección entre la roja y la verde, medio que no tiene mucho sentido, porque sería en qué momento la velocidad fue lo mismo que el espacio. No, medio que físicamente no tiene mucho sentido eso. ¿Cuánto tiene que ser la velocidad? ¿Cuánto tiene que valer la velocidad? Y tiene que ser la mitad de la original de la inicial, 48. ¿no? Eso. Entonces, yo puedo poner i igual a 96 sobre 2 o 48 y me tira una paralela al eje. Y después, Buscar la intersección, digamos, y hacer una paralela respecto al eje Y para obtener el valor de X. bien. ¿Intersección entre quién? Porque acá puede ser entre la roja o con la verde o entre todas. Entre la verde, digamos. Muy bien, muy bien. Tendríamos que buscar la intersección entre la velocidad buscada y la función velocidad. Y el punto de intersección es este. ¿Qué significa esas coordenadas obtenidas ahí? Que en 1.49 segundos la velocidad fue de 48 pies sobre segundo. ¿Sí? Bueno, y después me pregunta algo más, me dice qué altura tenía en ese momento. ¿Cómo podríamos sacar eso? ¿Qué altura tenía en ese momento? El compañero ya dijo la resolución geométrica sería tirando una perpendicular, así. Esa es una. ¿Y qué más me falta? O sea, tiro la perpendicular que pasa por X y ¿qué más necesito? La intersección con la recta roja, con la función Ahí, roja. ahí está. Entre la roja y esta. Ahí obtengo la altura correspondiente acá. Para 1.49 la altura era de 107 pies. ¿Bien? Bueno, supongamos que no hago geométrica y que quiero hacer calcularla usando la fórmula, ¿sí? Tendríamos que calcular la imagen. Para calcular la altura tengo que calcular la imagen en la curva, ¿no? Que yo la tengo denotada con la letra G o también P, puede funcionar, no, R. Pero vamos a usar G, va por todos lados, la tengo H también. En cualquiera de ellas yo tengo que reemplazar, por ejemplo, H, ¿en dónde? Altura, ¿en qué punto? ¿Qué valor de X? ¿X de quién? ¿Qué punto? Sería X de F o X de E. Claro, lo tengo por todos lados el punto, pero sería X de F, podría ser. ¿Ven? Y ahí me da, supongamos que yo no hice nada de esto geométrico, ¿eh? No hice el punto de intersección, yo trabajé solo
sea, trabajé con CAS, saqué el tiempo y quiero saber en qué altura. Bueno, reemplazo este valor, lo reemplazo en la fórmula del espacio y obtengo este punto. ¿Ven? Hay distintas maneras entonces de obtener el mismo resultado. ¿Se entendió este ejercicio? Tiene varios pasos y bueno, se vuelve interesante por eso, porque hay que ver el dominio, hay que graficar bien, hay que compararlos, hay que ver los gráficos, las constantes de integración, en fin. Tiene un montón de elementos teóricos prácticos interesantes este problema. Bien, el punto 3. Les dejo un ratito para que lo piensen. Yo ya ven. Profe, ¿será que puede mover un poquito el mouse que no llego a ver lo que está dentro del argumento del coseno? Dijo que ahora venía. Ah, dale, dale, gracias.
Bien, bueno. ¿Qué pudieron usar acá para calcular? Se puede empezar dibujando la función. Donde dice coseno de t van a usar x. Es coseno de pi, x por pi sobre 2. Bueno, ven que nos queda muy chiquitita la amplitud de la onda, por eso queda tan finita. Y la pregunta es, primero, ¿qué representa esto? Y después, ¿qué podemos hacer para calcular lo que nos pide? Que es el metabolismo fundamental total durante 24 horas. ¿Qué les parece o qué aplicaron ustedes? Yo una integral, o sea, para calcular el área entre 5 y 29. Claro, una integral, acá viene algo interesante. Una integral definida, eso está muy bien, de la función f entre 5 y 29. O sea, entre las 5 a.m. y las 5 a.m. del otro día. Y yo no sé si alguien probó una integral. ¿Qué pasa si hacemos entre 0 y 24? Porque puede ser que otro interpretó, bueno, para mí la hora 0 es las 5 de la mañana y luego 24 horas. Bueno, no es casualidad que dé lo mismo, ¿sí? Te da lo mismo. Porque estas funciones periódicas uno puede tomarla desde cualquier punto y va a dar lo mismo, ¿sí? O sea, lo puede tomar desfasada un poquito más adelante, un poquito más atrás, pero va a dar exactamente lo mismo. Así que cualquiera de los dos estaba válido. Ahora, ¿por qué se usa una integral? Porque estamos en esa unidad, pero además, ¿qué es lo que me habilita a mí a usar una integral? Conocer el área, el valor total debajo de esa curva. Claro, porque esta curva, ¿qué simboliza? La velocidad, ¿sí? O la tasa de cambio instantánea, ¿sí? O el promedio de cambio, no sé, hay muchas maneras de llamar, pero todas estas me indican que esto es una derivada. Esta gráfica es la derivada de una función que no conozco, ¿sí? Pero arrancamos conociendo la derivada y nosotros, por ejemplo, llevándolo a la física, si hacemos la integral de la velocidad, obtenemos el espacio, el cambio de posición, digamos. Bueno, esto es algo muy parecido. Lo que yo estoy obteniendo es el cambio
que sufre o que se da en el metabolismo, ¿sí? Si uno lee acá la... ¿Cuál es el metabolismo fundamental total? ¿Sí? Esto es la unidad de kilocalorías en hora, digamos, por hora. Bueno, ¿qué quiere decir? Que en 24 horas hubo un cambio de 2040 kilocalorías hora. ¿Sí? Más o menos esa sería la interpretación que uno puede hacer así muy de oído, porque en realidad no es nuestra especialidad, pero bueno, es como para tener una idea también de algunas aplicaciones que se podrían hacer en distintos ámbitos. ¿Sí? Si bien muchas veces los modelos así no son tan exactos, digamos, pero nos viene bien para interpretar un poco en qué casos podríamos usar una integral definida. ¿Sí? Bueno, acá lo que podríamos hacer es restringir un poco el dominio, podríamos hacer otra función. Recuerden que siempre dejen la función sin restringir, de última la ocultan, y hagan una nueva con las restricciones. Por ejemplo, de 0 a 48 horas, no sé, el metabolismo en 2 días. Y trabajamos sobre esa, ¿no? No mostramos la completa, sino mostramos esta. Pero las integrales se hacen sobre la curva completa, no sobre la restricción. Bueno, vamos a la otra. La 4 dice, hallar una ecuación de una curva que cumpla las siguientes condiciones. Que su derivada segunda sea 3x cubo más 2, que su derivada primera en 0 valga 3, y que la curva pase por el punto 2, 3. Este es un problema muy parecido al 2, nada más que en vez de poner velocidad, aceleración, se lo trabaja así sin ningún contexto. Pero más o menos la idea es la misma. Partimos de la derivada segunda. Partimos entonces de graficar la derivada segunda. 3x cubo más 2. ¿Qué más? Esta sería f doble prima. Primer condición está cumplida. Segunda condición, que la derivada primera pase por el 0,3. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo saco la derivada primera? Integrando la función. Claro, muy bien. Integral de la función f. Esa curva cumple con la condición. No, le faltaría el más c. Más c, claro. Más c, acuérdense que para 0 tiene que valer 3. Entonces, si yo pongo 0 acá y 0 acá, más c igual a 3, me va a dar que c vale 3. Pero bueno, hay distintas maneras de sacarlo. Por ejemplo, ponemos g más, vamos a poner r, por ejemplo, como constante. O bueno, vamos a poner la letra c. Y vamos moviendo hasta que logramos que pase por el punto. Esta no es la solución más apropiada, solo funciona para casos muy redonditos como este, que uno va y está seguro, pero
no siempre funciona de esta manera. Vamos a ocultar ya la verde porque nosotros estamos moviendo con esta, ¿no? Para que pase por el punto 0,3, bueno, acá es evidente que C tiene que valer 3. ¿Cómo haríamos con CAS? ¿Se acuerdan cómo hacíamos con CAS? O sea, en el modo... Sí, ¿cómo sería? 3/4 por 0 a la cuarta, más Ahí está. 2 por 0, más, no sé, D, una otra letra tiene que ser igual a 3. Perfecto. Si quieren copiar, si no ponen G, G de 0, más la letra U, tiene que dar 3. Fíjense que no tomo H, porque H ya lo tiene incluido a C, para no armar lío. Bueno, y ahí ya me tira el resultado directo. G de 0 más U igual a 3, resulta que U tiene que valer 3. La otra es como dice el compañero, cargo a mano. 3/4 por 0 a la cuarta, más 2 por 0, más una letra cualquiera O P igual a, no uso C porque C ya está ocupado, igual a 3. Y de ahí me salta directo que P es igual a 3. O sea, no hay mucha historia acá, porque está fácil. Bueno, de muchas maneras entonces logramos lo que nosotros queríamos, que era, logramos que pase por el punto 0,3 la derivada primera. Y luego necesitamos la última condición, que la curva original, o sea que f de x, pase por el 2,3. Hay que volver a integrar H y con el cálculo simbólico buscar el valor de... No, no hay que buscar el valor de C. Bien, integral de h, fíjense. Está muy bien. Integral de h, pero pasa por el 0. Naturalmente, GeoGebra te tira, hace que C valga 0. Hace que C valga 0. Bueno, entonces yo necesito que esto se mueva porque no está pasando por el punto 2,3. A ver, si yo dibujo el punto 2,3, 2,3, está por acá, ni cerca. La curva azul tiene que moverse y pasar justo por acá. Y la manera más apropiada, como dijo el compañero, es usar CAS. ¿Por qué? Porque probando ya va a estar más difícil. En este caso, créanme que moviendo la curva azul va a estar un poquito más difícil llegar hasta acá. Bueno, entonces podemos hacer Q de 0. No, perdón, ¿Q de quién? De 2. Q de 2 más la constante L tiene que dar 3. Q de 2 más L tiene que dar 3. Y le ponemos resolución aproximada para que me tire... No me tira nada. Probemos la exacta. Ahí está. Bueno, me puedo quedar con esta. O si no, no sé por qué no me dio la aproximada. Ahí me dio la aproximada. La constante vale menos 11,8. Ven que nos la íbamos a encontrar así probando. Entonces, si yo pongo Q menos 11,8, miren que ahora apareció la curva buscada, que pasa exactamente por donde yo quería. ¿Sí? Podemos dejar marcado el 0,3 también, para demostrar que efectivamente la derivada primera pasa por el punto buscado, y nos queda algo así.
Estas son dos condiciones fronteras, le van a llamar después ustedes cuando resuelvan problemas de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones donde arrancamos de una derivada segunda o que incluyen derivada segunda, llevan dos condiciones para poder sacar la función original. ¿Sí? Acá tenemos dos condiciones de frontera o de borde que hacen que lleguemos al resultado, al modelo matemático original, digamos, ¿sí? Partiendo de la derivada segunda, volvimos a la derivada primera y después a la función original. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Algún paso que no esté claro? Por mi parte no, profe, se entiende bastante bien. Bueno, buenísimo. Bueno, el 5 propone hacer este gráfico usando 3D, vista 3D, rotando la gráfica de esta curva desde -4 hasta 4, alrededor del eje X, ¿sí? Un sólido en revolución, y calcular el volumen. O sea, las dos cosas, hacer el dibujo y calcular el volumen. Entonces habilitamos, vamos a sacar CAS, no lo vamos a necesitar ahora. Sí vamos a habilitar la vista 3D. Y vamos a cargar la curva que nos dice 1 menos x cuadrado sobre 16. Y la podemos restringir inclusive f entre -4 menor a x menor a 4. Nos quedamos con esa. Nosotros en la práctica trabajamos así, con esta figura. Y si se le pide, bueno, haga, esboce cómo sería el sólido, ustedes hacen una simetría axial y después le hacen una especie de indicación, así como unos discos que muestre cómo sería el sólido en revolución. Pero bueno, acá en GeoGebra tenemos la ventaja de que podemos dibujarlo efectivamente al sólido en revolución en vista 3D. Para la vista 3D, piensen que nosotros tenemos los ejes, tenemos 3 ejes ahora, pero la idea sería así, ¿ven? El eje rojo es el eje X, el eje verde es el eje Y, y el eje Z acá está ahí, ¿sí? Algo así sería lo que nosotros vemos en 2D. Entonces, vamos a generar primero un deslizador acá en el plano, porque en el espacio no me deja hacerlo, y le vamos a dar al deslizador un nombre del ángulo, y le vamos a pedir que varíe entre 0 y 360, o sea, un giro completo. ¿Dónde tocó, profe, para hacerlo del deslizador? Acá, en 2D, tenés que estar en el Gracias. plano. Bueno, ahí tenemos ya el deslizador, pero no pasa nada porque él no está vinculado a ningún objeto, ¿sí? Bueno, nos vamos a vista 3D, que es la que necesitamos nosotros. Y, no, eso no. Vamos a elegir un comando que está por acá, que se llama rotación axial. Rotación axial, tengo que elegir el objeto a rotar, el eje de rotación y el ángulo de rotación. Donde diga ángulo, nosotros vamos a escribir el ángulo alfa. Buscamos la letra alfa y la escribimos acá.
Y ahora, a esta curva paramétrica que está acá, ¿ven? Esto se llama parámetro, ¿ven? O sea, esto van a estudiar después probablemente en análisis 2 o en matemáticas más avanzadas. Fíjense, X y Z dependen de T. O sea, las tres variables dependen de otro parámetro, el parámetro T. ¿Sí? Y entonces, a este le vamos a activar el rastro. A la curva paramétrica le vamos a activar el rastro y ponemos play. Y ahí nos tiene que empezar a dibujar la boya esa que nuestro problema se trataba de eso, de generar una boya y calcular su volumen. Bueno, ¿lo ven ahí? Cualquiera de las vistas pueden usar, inclusive yo hoy les mostraba que acá si uno hace clic en la vista 3D, tiene tipo de proyección. O sea, puede elegir distintos tipos de proyección. Entonces GeoGebra deja, por ejemplo, ahí se estarían viendo bien los ejes. Se ve bastante bien todo el sólido. Después está la opción de rotar, o sea, dejarla rotando a la figura, al sólido. Y otra cosa importante acá es ponerle nombre a los ejes, porque uno por ahí se pierde. Entonces, si hacemos clic derecho, ponemos vista gráfica 3D. Y acá, en eje X le vamos a poner, en etiqueta le vamos a poner X, al eje Y le vamos a poner Y, y a Z, cada uno con su letra, ¿no? Entonces, ahí nos dice el eje X y Z. Bien, hoy un compañero le apareció la opción de hacer sólido directamente. A mí no me aparece ahora, yo no sé si por una cuestión de la versión o qué, no me aparece la posibilidad de hacer un sólido. ¿Él dónde encontró eso? A ver si está. Eli, no. Sobre la curva original, él fue acá donde está la pirámide y al final le aparecía sólido de revolución. No sé si a alguno de ustedes le aparece. Me comenta porque todavía no descubro por qué, si es una cuestión de la versión o por qué a mí no me aparece. Una vez me apareció, pero ya no me aparece más. Debajo de desarrollo acá, de la pirámide, tendría que aparecer sólido de revolución. Y acá no aparece. Si a alguno le aparece, me avisa porque... A mí me aparece superficie de revolución, pero... Ah, superficie de revolución. Sí. Sí. ¿Y probaste? No, ahí estoy en eso. Ese está mucho mejor Recién lo vi. porque está mucho mejor
porque ya te hace, la superficie te la hace, te la dibuja sin necesidad de usar deslizador y todas esas cuestiones. Claro. A ver si selecciono acá. No. Bueno, ¿y qué versión está? ¿Vos tenés la versión más nueva o usás de internet? Sí, creo que es la más nueva, profe, la tengo descargada. No me dice acá cuál es, pero Ah, me parece que sí es la nueva. Yo también encontré, profe. Creo que yo al menos tengo la versión 6 me parece. la Sí, 6. es. Sí, yo tengo esa también, pero no sé. Profe, tiene que escribir superficie nomás. Versión 6.0 de febrero, parece del 2020, está medio desactualizada también. Bueno, superficie, vos decís que tendría que escribir acá. Sí, sí, y ahí función ángulo, esa es la primera. Sí. Y ahí yo puse al menos con G y con el ángulo alfa. Ah, G, claro, pero sería, y ahí te la genera. Claro, sí, sí. Y Te en la función del genera ángulo, completa. Ah, qué bueno es. y en función del ángulo tiene más o menos amplitud. Perdón, rotación. Sí, sí, pero te lo dibuja entero, buenísimo eso. O sea, de alfa sería. O, o vos le ponés 360 directamente. Ah, ahí está. Ah, yo lo puse con alfa. Mirá, siempre se construye algo nuevo, ¿vieron? Entre ustedes y yo, ya para el año que viene, ya lo voy a incorporar en la guía, porque de a poquito fui descubriendo, ¿eh? O sea, probando así, fui descubriendo este de rotar, pero bueno, fíjense, este está mucho mejor porque está más fácil. O sea, uno obtiene directamente la superficie en revolución. Poniendo 360 se asegura de dar todo el giro completo. Está buenísimo. ¿Sí? Así que bueno, ahora apliquen eso si quieren, porque es mucho más práctico que usar deslizador y todo lo demás. Y con ese comando, ¿en qué parte dice, profe, el área generada al girar sobre el eje X? Bueno. Acá lo único que hace te la genera, pero no te dice la superficie, ¿viste? Volumen, no creo que me dé porque solo da de pirámide, prisma, esfera, cono, no creo que lo tome. Área, no sé si lo va a tomar. De volumen era, O perdón, sea que profe. tenemos que usar integrales. ¿Sí? La idea acá es que ustedes se recuerden de la fórmula de sólido de revolución. Lo que sí se puso súper lenta la computadora, pero bueno. Demasiado pedirle para la RAM, el zoom y esto, se colapsa. Bueno, esperen un poquito a ver. Bueno, ¿cómo era la fórmula de sólido de revolución? Eh, del volumen era pi por Sí, f de x al sí, cuadrado. bien. Y bueno, Entre A y pi todo B, fuera, claro. claro, diferencial de X. O sea que, acuérdense siempre de pi por radio al cuadrado, ¿eh? Del área de un cilindro, en realidad el área de la base de un cilindro, y este diferencial de X viene a jugar el papel de la altura del cilindro. Y entonces, si uno pone los discos adentro, creo que con ustedes ya lo habíamos visto, incluso dibujamos el disco, entonces uno barre todo ese volumen completo. Entonces, volumen será igual a la integral de la función pi por f, que sería, la tomamos sin restricciones, ¿eh? F original al cuadrado,
coma desde -4 hasta 4. Claro que si uno toma entre 4 y 0 y lo multiplica por 2, también por simetría le va a dar bien el volumen. Ese sería el volumen. Y yo al menos no conozco un comando acá que me lo saque en GeoGebra automáticamente. Así que bueno, lo ocupamos. Ocupamos esta manera, que no es tan complicada tampoco, de sacar el volumen. ¿Bien? Así que bueno, me anoto por ahí el comando superficie, que está bueno, porque ya lo vamos a usar para las próximas. Hay un comando, profe, que te dice volumen del volumen y tenés que escribir dentro del sólido, pero no me sale poner. Volumen sólido, dice. A ver, el tema es qué considera un sólido GeoGebra. Me Yo le parece que puse va a la A y coincidir no ese. me lo dio. Claro, porque A es una superficie, mirá cómo está definido acá. Una superficie paramétrica, o sea, yo creo que si vos dibujás un cono te va a dar la superficie, una pirámide, un cilindro, todo esto, pero no más que eso. Porque probablemente está usando otro tipo de cálculo, ¿viste? No un cálculo integral, sino que ocupa las fórmulas básicas de volumen, no sé. Pero vos siempre que vas a usar un comando, tenés que ver, asegurarte de que vos le apliques al elemento que te dice. O sea, si te dice volumen y te dice sólido, acá tiene que decir sólido. Pero acá dice superficie, entonces estamos complicados. Y a ver si hay un comando superficie. Área sería, ¿no? Porque el comando área también te saca de una cónica, que no es este el caso, de un polígono tampoco, y de... tampoco. Ya, no me sirve eso. Bueno, y el último punto es acá. Un planeador viene del oeste con vientos estables, ¿sí? La altura del planeador desde la posición de 0,80 viene dada por esta forma. Bueno, hallar la distancia recorrida por el planeador. Bueno, este es bastante simple. Hay que graficar eso. Graficamos entonces la curva. 150 menos 1 dividido 40 por x menos 50 al cuadrado. La buscamos en el plano a ver dónde anda. Restringimos el dominio como siempre. Dominio de validez es de 0,80. F de 0,80. Ah, no. F de 0,80.
Bueno, esta es la altura en pies, pero no me da la distancia recorrida. Me dice a qué altura estuvo, pero si yo necesito saber porque esto sería como una foto de la trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero saber la distancia total recorrida, tengo que sacar cuánto mide el largo de esta curva, ¿sí? Y para eso vamos a usar longitud de arco de curva. ¿Cómo era la fórmula de longitud de arco de curva? La integral entre A y B. De la raíz cuadrada de 1 Sí, sí, más f' de x al cuadrado ahí está. Buenísimo. de x. Acuérdense de Pitágoras. Siempre en longitud de arco, acuérdense que estamos tomando un largo, una distancia, y acuérdense que las distancias en el plano euclidiano, digamos, se toma con Pitágoras, todas las distancias. O sea, y por ahí entonces no se le mezcla tanto porque hay varias fórmulas, ¿no? Tenemos la fórmula de volumen de un sólido, superficie de un sólido, revolución, y después tenemos longitud de arco. Así que por ahí, si se acuerdan de Pitágoras, le va a venir bien. Entonces sería la integral de la raíz cuadrada. ¿Cuál vamos a tomar? F o, bueno, 1 más, ¿cuál vamos a tomar? F o G. La función completa, siempre. Y esto lo elevamos al cuadrado. La función completa, si no sacan esta prima, este simbolito, pueden poner derivada F. ¿Sí? Derivada de F al cuadrado. Creo que lo va a sacar así. Coma. Desde 0 hasta cuánto. 80. Hasta 80. Muy bien. Muy bien. Bueno, me da 122.77. 10, creo. A ver. 10. Bueno, y me dice que lo haga de las dos maneras. O sea, vamos a comprobar este resultado usando el comando inspección de funciones. Entonces, nos vamos acá, inspección de funciones. Seleccionamos F, en realidad no G, sino F. Porque la inspección hay que hacerla sobre una función completa, no sobre la restricción. Y acá acuérdense que tenemos que tenemos que elegir desde 0, acá, quiero analizar particularmente desde 0 hasta 80. De 0 a 80 nomás. Me dice, la integral cuánto vale, no me interesa, el área no me interesa, la media tampoco, la longitud sí, este es el valor buscado. La longitud del arco, 122.77, que coincide con nuestro cálculo hecho por medio de integral. En el parcial yo le voy a pedir que lo hagan de las dos maneras, ¿sí? Usando inspección de funciones y usando el comando integral. Entonces, aplican todo lo que ustedes saben en ambos casos.
Bueno, eso es todo por hoy porque hicimos una buena recorrida por los temas del parcial, que va a ser muy similar a esto, cambia un poquito hermano con el contexto, los números, pero la idea es la misma. Si quieren sacar los 15 puntos, tienen que ser perfecto el parcial, o sea, bien con todos los detalles, aclarando todo. Ya si me empiezan a faltar muchas cosas y se hace todo medio rápido y medio incompleto, y bueno, no va a valer el bono los 15 puntos, va a ir valiendo cada vez menos, ¿sí? Hay parciales que están muy elaborados, muy bien explicado todo, bueno, ese se merece el bono completo. Así que bueno, no sé si hay preguntas respecto de esto. No, profe. Bueno, durante esta semana yo les voy a mandar una encuesta para que completen sobre el laboratorio, ¿sí? No solo ustedes, sino a todos los compañeros, me interesaría, a todos los que pasaron por el laboratorio, más allá de que lo hayan terminado o no, es una encuesta de opinión sobre el laboratorio, sobre qué cosas mejorar para presentar a la cátedra, ¿sí? Porque como esto es optativo, yo tengo que presentar un informe, así que me ayuda mucho que ustedes, bueno, opinen sinceramente, digamos, en qué les ayudó, qué quieren mejorar, qué les parece que se puede aplicar en años siguientes. Así yo después puedo presentar. Es en Google Forms, o sea, un formulario nomás, así que no cuesta tanto, son unas poquitas preguntas. Durante la semana le vamos a mandar el enlace. Si le pueden decir a algún compañero que dejó, qué sé yo, que también complete, mejor todavía. Mientras más sean, más me ayuda a mí en el sentido de poder recabar información, ¿sí? Así que bueno. Y nos estaremos viendo los días de los parciales con varios de ustedes y después nos vemos el viernes. ¿El parcial es la Si misma no hay hora, profe, no mayores... a las 5? Sí, siempre, como siempre. Ok, perfecto. Bueno, buen fin de Eh, semana. ¿Sí? bueno, gracias, muchas gracias, profe. No sé, ¿hasta cuándo teníamos tiempo de entregar todos los trabajos? Hasta el jueves. Hasta el jueves, ¿vale? Así armamos la lista ya. Profe, disculpe, la última clase no la van a subir. Al final yo no grabé esa, pero es lo mismo que lo que hicimos ahora. Inclusive la de hoy está mejor porque hicimos volumen de un sólido, pero yo no sabía este comando, así que si hoy entendiste lo que hicimos, no hay mucho más que agregar a la clase pasada. Ah, dale, genial. Sí. Bueno, buen fin de semana y estamos en contacto. Hasta luego, profe. Profe, igual dice. Chau, chau. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe.